Nosotros hemos sido contactados. Hace 2 veranos se produjo este crop circle. Es el único crop circle que apareció en las noticias de los medios principales de todo el mundo. Hubo amigos que me llamaron desde el este de Estados Unidos diciéndome: acabo de ver un crop circle en las noticias de las 5. El motivo por el que este crop circle apareció en los noticiarios es porque se produjo en el medio de una tormenta. Llovió toda la noche, a cántaros, y por la mañana este círculo estaba ahí, en este campo, el mayor crop circle jamás, 409 círculos. Es enorme. Y básicamente le contó al mundo que los crop circles no son engaños. Hay crop circles que no son engaños. Bueno, el siguiente crop circle, después de este, no apareció en los noticiarios de todo el mundo, probablemente porque era demasiado impactante. El siguiente crop circle que se produjo fue una respuesta a esto. En 1972, Carl Sagan y otros astrofísicos pensaron que, acabado de construir el radiotelescopio de Arecibo, el mayor radiotelescopio de la Tierra, teníamos la oportunidad de mandar una señal muy potente al universo, que podría alcanzar un planeta lejano algún día. Y quizás descodificarían la señal y mandarnos otra señal que llegaría a nuestro planeta algún día. Y sabríamos que hay entidades vivientes allá afuera. Pero eso requeriría varios miles de años. Aún así, decidieron mandar la señal para dar una oportunidad a los tataranietos de nuestros tataranietos de poder hablar con otros seres de allá afuera, de modo que pensaron en una manera de mandar una señal que fuera lo más fácil posible para que otros lo descodificaran. Usaron un código binario de unos y ceros, como en un ordenador. Y eso puede ser transferido a una tarjeta perforada, igual que una tarjeta perforada de ordenador. ¿Y qué dice? Dice que estamos hechos de carbono. Esta es nuestra tabla de elementos. Este es nuestro ADN. Tenemos una cabeza pequeña y un cuerpo grande. Vivimos en el tercer planeta de nuestro Sol. Ese es el Sol. Ese es el tercer planeta en el que vivimos. Y este es el radiotelescopio de Arecibo, con el que estamos mandando esto. Esta es la tecnología con la que estamos mandando esto, un radiotelescopio. Así que lo enviaron en 1972 y hace 2 veranos, frente a un radiotelescopio, a menudo alquilado por el SETI para escuchar respuestas, hubo 2 crop circles, siendo uno una respuesta a la señal del radiotelescopio de Arecibo y el otro una bonita foto de carnet. ¿Oísteis algo de este crop circle? No. Cuando le preguntaron al SETI sobre esto, el SETI es el programa de búsqueda de vida extraterrestre de la NASA. Escuchan con grandes radiotelescopios para ver si oyen algo allá afuera que sea vida en otro planeta. Un día voy a hacer una tira cómica con un enorme radiotelescopio, un tipo del SETI con grandes auriculares, escuchando, y luego de fondo aquí detrás un pequeño ovni. Sí, pero cuando vieron esto dijeron, tiene que ser un engaño. Porque si quieren hablar con nosotros, no hubieran hecho un crop circle. El radiotelescopio estaba justo al lado. ¿Por qué no enviaron una señal de radio? Bueno, mi respuesta a eso es, si hubieran mandado una señal de radio, vosotros y yo nunca habríamos sabido de esto. Quizás querían hablar con toda la gente del planeta, no solo con unas pocas agencias, ¿correcto? Así que, en lugar de una señal de radio, ponen la respuesta en un crop circle, justo enfrente del radiotelescopio. Y debéis notar que aquí tenéis una instalación gubernamental que tiene cámaras de infrarrojo, guardas y todo eso. Nadie vio nada, ¿correcto? Y Doug y Dave no pueden meterse en ese campo y hacer eso toda la noche sin que nadie se percate. Y luego, cuando te fijas de cerca, los patrones de la trama del heno no son reproducibles fácilmente en plena noche, dando pisotones. La foto de carnet
Es un diseño increíble que genera una imagen negativa de una fotografía. Y podéis ver que ese ser tiene los ojos grandes y una nariz y boca pequeñas. Y la respuesta dice, esto es lo que nosotros mandamos y esto es lo que nos llegó. Dice, somos de carbono y silicio. Nuestra tabla de elementos es muy similar. Tenemos una estructura de ADN de 3 hebras. Tenemos la cabeza grande y el cuerpo pequeño. Vivimos en 3 planetas de nuestro sistema solar y el tercero tiene 4 lunas. Y esta es la tecnología con la que estamos mandando esto. Esto no está sujeto a interpretación. Esto es un código binario. Están hablando con nosotros directamente. ¿De acuerdo? Bien. Cuando vi esto, me emocioné mucho porque pensé, Dios mío, nos dan un plano de su tecnología. Está justo ahí abajo. Y pensé, vaya, ¿qué es esto? Bueno, la resolución es muy pobre, así que no se distingue qué demonios es. Bueno, pues pensaron en eso, fueron considerados al respecto, porque un año antes de esta respuesta al mensaje de Arecibo, exactamente en el mismo campo, un año anterior a la fecha de la respuesta, se produjo este crop circle, que es exactamente lo que hay en la base de la respuesta. Solo para asegurarse de que dispusiéramos de un plano en alta resolución de su tecnología. Aquí está el radiotelescopio. Son las mismas instalaciones. Aquí podéis ver la valla. Y todo el equipo de seguridad está justo enfrente. Y ese es su aspecto. Esferas de geometría fractal tetraédrica. Todo lo que hemos estado explicando esta mañana. Así que ahí nos están diciendo directamente, y fijaros que las esferas se fractalizan hacia esferas más pequeñas en el exterior y hacia la singularidad en el interior. Bien, eso es simplemente increíble. Y eso no es lo único a través de lo cual nos han contactado. Un año después de la respuesta al mensaje de Arecibo, de modo que este fue un año antes de que se produjera la respuesta al mensaje de Arecibo. Al pie de la respuesta, el mensaje de Arecibo había la tecnología que pusieron el año pasado. Ahora estamos yendo al año siguiente del pasado verano. Por lo tanto, a mediados de verano, se produjo un crop circle justo en el mismo día, pero un año después. Y este era un crop circle enorme, casi del tamaño de 2 campos de fútbol. Otra vez, frente a unas grandes instalaciones con antena de comunicación, que tienen seguridad a todo a su alrededor, justo al otro lado de la carretera. Es un crop circle enorme. ¿Veis todos lo que es? Es una vista lateral de una cabeza de un alienígena con un ojo grande, la nariz y la boca pequeños. ¿Lo podéis ver todo? ¿Lo veis mejor aquí? ¿Veis el ojo, la nariz y la boca? Y mirar aquí delante. Tiene la mano así. Es la otra mano así. Y está sujetando un CD, un disco compacto. Este es su pulgar aquí. Y esa es su mano. ¿De acuerdo? Está sujetando un CD. Pensaron, esta gente está en una tecnología del nivel de un CD. Les grabaremos uno. Así que nos grabaron un CD. Y en efecto, en el CD hay una hilera de códigos binarios. ¿Qué pasa cuando reproduces ese CD? Bueno, ese código binario fue decodificado y aquí está lo que dice. Cuidado con los regalos falsos, sus promesas rotas. Esto fue el pasado verano. Hemos visto romperse promesas este año. Oh, Dios mío. Esto es muy interesante. Mucho dolor, pero todavía hay tiempo.
Sin duda, un mensaje de esperanza para todas las personas que han estado trabajando a favor de una nueva manera de hacer las cosas en este planeta. Creer que hay bondad ahí afuera. Nos oponemos al engaño. Y el final tiene un sonido de campana. Es un código ASCII, así que hay un sonido de campana típico para terminar una transmisión. No he tenido tiempo de trabajar mucho en esto porque voy a publicar una teoría de campo unificado que contiene muchas matemáticas y mucho trabajo. Así que no he tenido tiempo de estudiar esto. Pero estoy convencido de que hay un código subyacente también aquí. Porque estas mayúsculas son de hecho parte del código. Así que si solo lees las palabras en mayúsculas, tienes falsos, promesas rotas, dolor, creed, bondad, OP, engaño. No sé qué es un engaño OP. Podría ser otras personas, muchas cosas, pero... Adelante. ¿Las mayúsculas del principio son parte del código? Sí, lo son. ¿Y qué tal oficina del presidente? Oficina del presidente. Engaño de la oficina del presidente. Sin duda hemos visto esto este año. ¿El sonido de campana tiene una frecuencia concreta? No, no lo creo. Porque simplemente es un código ASCII que da el sonido de campana. Lo produce. De modo que no creo que tenga una frecuencia específica asociada. Así que esta es una comunicación directa. Amigos, adelante. Has dicho que hicieron esto un día, al año siguiente el mismo día, y al año siguiente el mismo día. Sí. ¿Conoces la fecha? Creo que es el 15 de agosto. No estoy muy seguro, quizá tengas que verificarlo. Y he estado entrando en la web este año para ver los crop circles de agosto. Y la página no está actualizada después del 10 o el 11, así que estoy esperando con mucha ansiedad si ha habido otro mensaje este año, un mensaje directo en binario o algo. Ha habido muchos crop circles este año. Disculpa. Esto es cerca de radiotelescopios. Bueno, es en Inglaterra. Los dos primeros estaban justo al lado del radiotelescopio. El tercero está más lejos del radiotelescopio. Pero, otra vez, está justo al lado de una enorme antena repetidora, lo cual implica comunicación. Por tanto, aquí se nos está hablando directamente. Están aproximándose más y más al contacto. Esta tarde veremos un poco más acerca de la influencia que otras especies de nuestra galaxia pueden haber tenido en nuestro planeta en etapas tempranas de su evolución y cómo eso está relacionado con nuestra física actual y cómo está relacionado con la física que os estoy presentando hoy. Porque hay una relación directa y tiene que ver con algunos de los monumentos que se encuentran por toda la Tierra. Así que cuando estudias esto, existen crop circles en todo el mundo que nos están hablando sobre esta estructura, la estructura del vacío. Pero cuando te fijas en la naturaleza, mirad, la prueba de esto es que, en este caso, toda la naturaleza está incluida. Porque, mirad, si cogéis las ecuaciones de campo de Einstein, por ejemplo, no hay ningún ser humano que viva en este mundo. No hay nada en las ecuaciones de campo de Einstein que describa cómo llegasteis aquí, ¿vale? No puedes meter a los seres humanos ahí. Si te fijas en las ecuaciones cuánticas para partículas subatómicas, no hay nada en todo el mundo donde vosotros existáis, tampoco. Son todo probabilidades. Pero, si tienes una teoría de campo unificado, entonces debería incluir todas las resoluciones biológicas. ¿De acuerdo? Bueno, cuando observas la biología, la naturaleza, ¿qué es lo que veis? Veis sistemas altamente organizados que generan estructuras fractales por doquier. ¿De dónde procede el fractal? Fijaos en la rama de un árbol. Son todas estructuras fractales. Fijaos en cómo crece la hierba. Son
Todo estructuras fractales. El modo en que crecen las plantas, el sistema nervioso de vuestro cuerpo, las venas de vuestro cuerpo, todo fractales. Todo fractales muy específicos que obedecen, en realidad, a la proporción áurea 1,618. Siempre 1,618 veces más grande. Igual que vuestros dedos, la punta de vuestro dedo es 1,618 veces más pequeña que la parte del medio. Y la parte del medio es 1,618 veces más pequeña que la tercera parte. Y vuestro dedo, comparado con vuestra mano, es 1,618 veces más pequeño y vuestra mano con vuestro antebrazo es 1,618 y así sucesivamente todo el cuerpo. Todo estructuras fractales, en todas partes. En la naturaleza, esa es la prueba. En realidad, ese comportamiento fractal de la naturaleza, según esta teoría, emerge directamente de la estructura del vacío. El vacío rige la realidad. Y la realidad retrata la estructura del vacío. Así que cuando te fijas en la naturaleza, puedes ver la geometría del vacío. Y en tal teoría, todo está incluido, incluso vosotros. Por tanto, entonces, es una teoría totalmente unificada. Vamos a terminar con esto. Solo vamos a mencionarlo a medida que avanzamos. Esta es una presentación que hice en la APS, la comunidad física más grande del planeta. Y mostré aquí, en una ley de escala, hola, mostré en una ley de escala que si coges todos los objetos del universo y sitúas su radio de función de su frecuencia, ¿ok? Todos estos objetos caen sobre una línea recta que atraviesa el gráfico, ¿de acuerdo? Todos estos objetos obedeciendo la condición de Carl Solchat de un agujero negro. ¿Vale? Dejad que explique esto, lo que significa, porque parece complicado, pero no lo es tanto. Esta es la escala universal, nuestro universo. Tenemos una idea aproximada de su radio, si es un universo cerrado. Si os fijáis en eso, la masa dentro del universo excede la velocidad de escape de la luz. Eso significa que si apuntas una luz en una dirección, sabéis que Einstein descubrió que el campo electromagnético puede ser curvado por las fuerzas gravitatorias, la curvatura del espacio-tiempo. Esa luz se curvaría alrededor de una estrella, se curvaría alrededor de otra, se curvaría alrededor de otra y volvería al mismo punto. No escaparía de nuestro universo porque hay demasiada masa en él. Eso significa que vivimos dentro de un agujero negro. Dejadme que repita eso. Vivimos dentro de un agujero negro. Es por eso que cuando miras el cielo de noche, es negro. Porque la luz se está contrayendo en el vacío hacia la singularidad. Todo lo que hay dentro de este agujero negro son agujeros negros más pequeños. Pero estos agujeros negros más pequeños, estáis fuera de ellos. Esto es un cuásar muy grande. Esto es un centro galáctico. Esto es nuestro Sol. Esto es un átomo. Y esto es una partícula subatómica, el Big Bang, 10 elevado a menos 33, la longitud de Planck. Fijaos que los átomos y las partículas subatómicas están incluidas. La física actual está dividida entre la teoría cuántica, que son las partículas subatómicas y atómicas, y la cosmología, que son ecuaciones relativistas para objetos de gran tamaño. Aquí mostramos una relación directa entre todos estos objetos juntos, sin división. Si todos estos objetos son considerados agujeros negros de diferente escala, esto se llama una ley de escala. Esto es lo que estoy a punto de publicar en noviembre. Justo ahora está siendo revisado por expertos y hasta el momento la revisión es excelente. ¿Nos lo estamos pasando bien ya? Por tanto, ahora podéis ver que si estáis en un universo que es un agujero negro, los agujeros negros más pequeños dentro de este universo, de los cuales estáis fuera, parecen agujeros blancos.
irradian. Veis la parte que irradia del horizonte de sucesos. Tiene el aspecto de una estrella, de un planeta, de un átomo, de una partícula subatómica. ¿Lo entendéis? El agujero negro y el agujero blanco no son dos objetos distintos. Están el uno dentro del otro. Y es un bucle entre el campo gravitatorio y el campo electromagnético. La radiación genera curvaturas en el espacio, la cual genera radiación. Y eso crea una retroalimentación abierta. ¿Y qué es una retroalimentación abierta? Es un fractal. Eso es exactamente lo que es un fractal. Una ecuación que se repite y genera la retroalimentación abierta. ¿Todo el mundo entiende esto? Todo lo que veis son agujeros negros de distintas escalas, incluidos todos los átomos que os forman. No vemos ninguna evidencia de entropía en ello. Todo lo que vemos son evidencias de agujeros negros diminutos desorganizándose y reorganizándose, o en realidad cambiando los niveles de organización. Cuando vosotros muráis, ni uno solo de vuestros átomos nunca desaparecerá. Simplemente pasan de un nivel de organización a otro. Pasan de una escala a otra. Os estoy diciendo que vuestros átomos son agujeros negros diminutos. ¿Es una locura? Absolutamente no. Algunas de las teorías de unificación más importantes y exhaustivas que están intentando resolverse actualmente y son incorrectas porque les falta el complemento fractal por parte de Stephen Hawking, por ejemplo, describen todas las partículas subatómicas como agujeros negros diminutos y el colisionador que se está haciendo en Ginebra se está construyendo para buscar estos agujeros negros blancos diminutos en partículas subatómicas. Algo muy emocionante que he descubierto recientemente. Os estaba diciendo que los átomos que forman vuestras células son agujeros negros diminutos. Bueno, eso es cierto. Pero otra resolución es la propia célula. Cuando observáis la superficie de una célula biológica, tiene una red, tiene una malla que mantiene unido el horizonte de sucesos, la membrana de la célula, que mantiene las células unidas. Eso se denomina lipoproteína. El número de oscilaciones en hercios de las lipoproteínas de la superficie celular es 10 elevado a 11 hercios. Eso es un 10 seguido de 11 ceros hercios. Así de rápido vibra la célula. Si sitúas la célula a 10 elevado a 11 hercios y situáis el radio de esa célula, entonces acabas exactamente en el medio del gráfico y tienes toda la resolución biológica justo ahí, en el centro de la gráfica. Y no voy a publicar esto en el primer escrito porque es un poquito esotérico. No quiero que se asusten tanto. Ya es suficiente malo decirles que todo es un agujero negro. Pero la célula biológica, en realidad, obedece la condición de Solchat de un agujero negro debido a que genera tanta energía. 10 elevado a 11 es una cifra enorme. La otra cosa que confirma que esta ley de escala es correcta es que cuando estudias las distancias entre cada uno de los puntos de la escala... por cierto, estos deberían caer en todos lados si el universo fuera aleatorio, ¿correcto? No es así, todos caen sobre una progresión muy lineal, desde escala universal hasta escalas atómicas. Bien, si estudiáis las diferencias, si examináis las longitudes entre los puntos de información, curiosamente, cuando restáis las distancias, obtenéis la proporción áurea. A una escala tan grande, la misma proporción exacta que encontráis por doquier en la naturaleza. La misma proporción que Kepler usó para describir la ley de escala de nuestro sistema solar. Esa ley de escala que Kepler descubrió incrustando geometrías, lo cual es una locura.
Es como, oh, voy a incrustar geometrías y a partir de ello obtener todas las órbitas del sistema solar. Funcionó. Su solución es todavía la más exacta, con una exactitud del 99,9%. Y utiliza la proporción áurea. Bueno, esto es como la ley de escala de Kepler, excepto que es para todo el universo y todo lo que hay en él. Y genera la proporción áurea, la proporción que vemos en todas las partes de la naturaleza. De modo que sabes que lo has hecho bien. ¿Estáis siguiendo esto todos? Ahora empezáis a veros a vosotros mismos como una resolución en una escala infinita del espacio. Vosotros sois el horizonte de sucesos, sois el límite entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Adelante. ¿El transporte biológico de elementos concuerda con esto? La pregunta es si el transporte biológico de elementos concuerda con esto. Sí, porque si todo es un agujero negro a distinta escala, deberías ser capaz de mover la escala. Si entiendes eso y la geometría bajo la cual eso sucede, deberías ser capaz de mover la resolución hacia arriba y hacia abajo en la escala. Y haciendo eso, cambiarías los elementos. De modo que es un componente esencial para, con el tiempo, ser capaces de convertir un elemento en otro, en un laboratorio. Y esta tarde veremos cómo los conocimientos de los alquimistas de la antigüedad están relacionados directamente con esto y cómo funciona la geometría del vacío. Es por esto que los alquimistas tenían toda esta geometría en sus conocimientos. Así que esto es extremadamente importante, esta ley de escala. Y está a punto de ser publicada. Y vamos a publicarla primero en una revista especializada muy amplia, de modo que podamos publicarla completa, con todo el texto, porque es bastante extensa. Pero también vamos a publicar las soluciones matemáticas en varias revistas de matemáticas. Y espero que, estoy seguro de que van a ignorarlo, mayoritariamente al principio. Porque así es como van las cosas, siempre. Pero con el tiempo llamará la atención. Porque las soluciones son extremadamente precisas y funcionan para la unificación. Y esta tarde veremos más acerca de qué significa eso, cuál es la topología de cómo funciona y cómo se está relacionando con las civilizaciones antiguas. Así que para terminar, antes de ir a comer, esta geometría, entonces, la geometría del colapso, genera todas las escalas de la dinámica de los agujeros negros, siendo cada límite una resolución de la estructura fractal, desde el tamaño universal hasta el tamaño de las partículas subatómicas. Y esta geometría es lo que dicta dónde se produce la estructura, dónde se produce el límite. Infinidad de límites dentro de límites. Bueno, eso en realidad ocurre en el cuerpo humano. Las células del cuerpo humano se dividen exactamente de ese modo también. Así que no solo la célula obedece la condición de Soulchat de un agujero negro, sino que las células, tengo un pequeño vídeo sobre esto que voy a mostraros. Las células en realidad se autoorganizan, siguiendo la geometría específica de la estructura del vacío, y generan toda la complejidad de un ser humano o cualquier otra cosa que estén formando. A ver si puedo encontrarlo. División celular. Aquí está. Aquí tenemos la célula dividiéndose, generando un tetraedro perfecto. ¿Lo veis? Si la primera célula se divide en dos, la primera célula se divide en dos, eso hacen dos células, ¿vale? Y luego, estas dos células se dividen en dos otra vez. Eso hace cuatro células. Las cuatro células no forman un cubo, forman un tetraedro perfecto. ¿Lo veis? Y cada una de estas células se volverá a dividir
creando otro conjunto de 4, y estas 4 se pondrán en medio formando el tetraedro inverso. Y continuarán creciendo. 4, 8, 16, 32, 64. Y las células no empezarán a diferenciarse hasta llegar a 64. Se quedarán las células T, son células fundamentales hasta llegar a 64. Y luego empiezan a crearse neuronas, células del corazón, del hígado y todo tipo de células. De modo que todos pasasteis por esta geometría tan específica para llegar aquí. Sois una extensión del espacio, observándose a sí mismo. Esa es la retroalimentación de la realidad. Eso es lo que genera la realidad. Vosotros, el universo experimentándose a sí mismo, aprendiendo sobre sí mismo. Y esa retroalimentación entre lo interno y lo externo, y lo interno y lo externo, es lo que impulsa la dinámica de todas las fuerzas del universo, las cuales se reducen, según esto, a solo 2 fuerzas: la gravedad y el electromagnetismo. La retroalimentación entre ambas. No hay necesidad de la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte. ¿Por qué? Porque si asumís esta perspectiva, entonces las partículas subatómicas son agujeros blancos / negros diminutos. Esto es curioso y voy a terminar con esto. Solo para que lo sepáis, la física cuántica son tonterías. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX comprendimos que los átomos tenían electrones. Cuando descubrimos el electrón, esta cosa disparatada, este electrón pequeño y loco, seguía una trayectoria circular alrededor del núcleo atómico. ¿Estáis bien? Voy a terminar esto antes de ir a comer. Este electrón no paraba de girar. Si coges las actuales leyes de conservación de la energía, son denominadas leyes naturales, son las leyes que fueron escritas por Newton. Sí, las leyes de entropía. El electrón debería haber irradiado toda su energía en segundos, en milisegundos, después del Big Bang, estrellarse contra el núcleo, y todos los átomos deberían haberse alejado. No deberían existir átomos. Así que cuando descubrieron el electrón, electrones con carga negativa girando alrededor de un núcleo cargado positivamente, y no perdía la velocidad. De hecho, el electrón orbita casi a la velocidad de la luz, 99,999% de la velocidad de la luz. No pierde velocidad, tampoco. No hemos visto ningún electrón perdiendo velocidad. Así que ese era un problema conceptual importante. Al descubrir esto, pues en lugar de volver a examinar las leyes de Newton, inventaron un nuevo tipo de física. Y la llamaron física cuántica. Dijeron, el primer axioma de la física cuántica es: no nos importa la casualidad. Ese es el primer axioma de la física cuántica. Eso significa que no nos importa qué hace que esto gire. Vamos a evitar ese problema diciendo que no nos importa, que nos da igual. Y si nos preguntan sobre ello, les diremos que vayan a ver a su predicador, o vayan a la iglesia, o lo que sea. Nosotros no respondemos a esa pregunta. Y empezaron desde aquí y dijeron, a este nivel energético del electrón lo llamaremos cuanta. Y luego cuantificaremos el siguiente nivel del electrón y el siguiente. Y escribieron las matemáticas de modo que pudieran predecir el primer orbital electrónico, el átomo de hidrógeno. Y luego realizaron aproximaciones con el resto de átomos a partir de ese. ¡Oh, Dios mío! Sin explicar nunca por qué esta cosa giraba sin perder velocidad. ¿De acuerdo? Esta tarde veremos por qué esto es un problema. Bueno, lo vamos a ver ahora, porque si no esta tarde, no os acordaréis. Pero básicamente, lo que ocurre es que... Fijaos en esta afirmación. Las leyes de Newton tratan sobre la conservación de la energía. Si un sistema no interactúa con su entorno de ninguna manera, así es como empiezan todas.
entonces ciertas propiedades mecánicas del sistema no pueden cambiar. A veces son denominadas constantes de movimiento. Se dice que estas cantidades son conservadas y las leyes de conservación resultantes pueden ser consideradas los principios más fundamentales de la mecánica. Se llaman leyes naturales. En mecánica, ejemplos de cantidades conservadas son la energía, el momento y el momento angular. Estas leyes de conservación son exactas en un sistema aislado. Toda nuestra física actual se basa en esto. Nadie se molestó en preguntar ¿qué diantre es un sistema aislado? Abrir un libro de física y buscar sistema aislado. Un sistema aislado comprende un conjunto de materia que no interactúa con el resto del universo en absoluto. Y por lo que se sabe, tales sistemas no existen en realidad. Así que ahora tienes todas nuestras leyes naturales basadas en algo que no se encuentra en la naturaleza. Ese es un gran problema. Y es por ello que no hemos comprendido el electrón y el átomo. Porque el electrón y el átomo y todo lo que hay en el universo está interrelacionado. Nada de sistemas aislados. Nada está a resguardo de la gravedad y la fuerza electromagnética tiene un rango infinito. Pero con tal de centrarnos en principios básicos, es útil. Esto es discutible. Postular tal sistema para clarificar la naturaleza de las leyes físicas. Esto es discutible. En particular, puede postularse que las leyes de conservación son exactas cuando se refieren a un sistema aislado, que acabamos de ver que no existen. Eso es pensamiento circular. Aquí es donde los fractales vienen al rescate. Porque en un fractal, cada sistema está relacionado con todos los otros sistemas. Y cuando escribes las matemáticas, la física, estás considerando todo el resto de componentes que existen para que ese sistema exista. La nube electrónica y el átomo son continuos, porque constantemente interactúan con el resto del universo. Irradian energía, y esa energía, con el tiempo, vuelve a curvarse hacia sí para generar gravedad, y así sucesivamente. Y cuando empiezas a verlo de ese modo, entonces puedes hacer algo realmente elegante. Entonces puedes imaginarte las partículas subatómicas. Otra cosa que la física cuántica hizo, cuando descubrieron el núcleo atómico, ahora estaban con el agua al cuello, ¿verdad? Cuando descubrieron el núcleo atómico, se percataron de que los protones estaban todos cargados positivamente y apretados juntos en un espacio diminuto en medio del átomo. Ellos calcularon, ¿sabéis que cuando intentáis coger dos imanes y los juntáis por el mismo polo, se repelen? Bien, pues intentaron calcular cuánta fuerza. Se acabó la cinta, pero ahora ponen otra. Teoría de la organización, no teoría del caos, porque la teoría del caos en esencia demuestra que cuando todo es caótico y aleatorio, siempre puedes encontrar un punto de vista más elevado en el que encuentras organización. Pero, ya que esto iría en contra del concepto de que el universo va a mayor entropía y que todo siempre tiende hacia un mayor desorden, la llamaron teoría del caos, confundiendo a todo el mundo. Sin embargo, la teoría del caos en realidad es una teoría que demuestra que no existe el caos, sino que solo hay distintos niveles de organización. Estaba buscando... ¿Dónde estábamos? Estábamos viendo que la estructura... Haremos un rápido... Sí, adelante.
Tengo una pregunta acerca de una de las últimas cosas que has dicho sobre la interacción fuerte, lo de la gravedad y los agujeros negros. De acuerdo. Lo que estaba diciendo es que cuando los físicos cuánticos descubrieron que los protones estaban todos juntos en el centro del átomo, calcularon cómo las partículas positivas podían estar tan cerca. Tendría que haber una fuerza enorme que las mantuviera unidas porque tienden a alejarse las unas de las otras, porque están cargadas positivamente. Calcularon la fuerza necesaria para mantenerlas unidas y llamaron a esa fuerza interacción fuerte. Y en esencia se inventaron una nueva fuerza, sin decir cuál era su origen. ¿Recuerdas? Porque la física cuántica dice, no nos importa la casualidad, podemos inventarnos lo que queramos. Así que simplemente se inventaron una nueva fuerza, no dijeron cuál era su origen. De hecho, cuando descubrieron los quarks, estos tenían que estar apiñados también. Así que llamaron a la interacción fuerte la fuerza de color para el nivel de los quarks. Se inventaban fuerzas y ellos, en esencia, lo que estoy diciendo es que si consideras que los quarks y protones son agujeros negros diminutos y calculas los agujeros negros tienen un campo gravitatorio, si calculas el campo gravitatorio de estos agujeros negros diminutos, entonces la gravedad de estos agujeros negros diminutos que generan es suficientemente fuerte para mantener las partículas unidas. Y no hacen falta la interacción fuerte o la fuerza de color. Básicamente, eso eran simplemente inventos de la física moderna. ¿Lo entiendes? Así que, de repente, uno de los problemas de la física actual es que no pueden relacionar la gravedad con la interacción fuerte y débil a nivel atómico. Eso se debe a que se inventaron fuerzas que no se corresponden, ¿sabes? Solo hay que volver a examinar cómo ves estas partículas subatómicas, con la fuerza de la que ya dispones, que son gravedad y electromagnetismo. Y luego, de repente, todo empieza a cobrar sentido. ¿Correcto? Vale. Por tanto, básicamente, esta mañana vimos que había errores fundamentales en nuestro concepto de las dimensiones. Y luego vimos que estos conceptos pueden ser corregidos. Estos conceptos pueden ser corregidos usando una analogía fractal. Quiero decir que la analogía fractal es mucho más que una analogía. Es un método completamente nuevo de hacer física, el cual incorpora la singularidad. En esencia, el mayor error de la física actual es que no saben ocuparse de las singularidades, así que hacen como si no estuvieran ahí. Y, por tanto, básicamente, por ejemplo, Bohm era un físico que colaboraba con Einstein e Einstein escribió las ecuaciones de campo para intentar unificar la física. E intentó encontrar una teoría unificada desde el principio y nunca lo consiguió. Bohm, sin embargo, decía que tenían que ser hologramas. Debe tener que ver con hologramas, en los que cada parte contiene toda la información. Y Einstein quería usar los hologramas, pero estos no son aplicables matemáticamente. Es una bonita analogía, pero no existen matemáticas que sean útiles en los hologramas, que puedes aplicar a las ecuaciones de campo. Sin embargo, los fractales son ecuaciones matemáticas que pueden aplicarse en física. Otra cosa asombrosa de los fractales es que una ecuación fractal es una repetición de una ecuación que es determinista. Es decir, la ecuación es determinista, un círculo y un triángulo, ¿vale? Pero cuando la repites, se convierte en una retroalimentación abierta hasta el infinito, de modo que tiene un comportamiento completamente no lineal y no determinista. ¿De acuerdo? Así que a partir de una ecuación muy determinista, obtienes un resultado no lineal complejo. Así que estás justificando las dos caras del universo, la parte determinista y la no determinista. Vimos, por lo tanto, que podemos resolver estos problemas con las dimensiones describiendo dimensiones en distintas resoluciones de un fractal. Vimos que el universo está, con toda probabilidad, expandiéndose y contrayéndose al mismo tiempo. Y que la parte en contracción del universo tendría que tener una geometría de colapso muy concreta, la cual está relacionada con la red de tetraedros, que al final genera 64 tetraedros. Al investigar, encuentras que es la geometría perfecta para un equilibrio de colapso.
que es la matriz de 64 tetraedros. Los 64 tetraedros que se genera a partir de 8 estrellas de David en expansión juntándose y formando el vector de equilibrio en el centro. ¿Vale? Y luego vimos que cada una de las esferas generadas por los tetraedros creaban esta increíble geometría, la flor o semilla de la vida, que vemos aparecer en todos los niveles. Incluyendo el modo en que las células se desarrollan en el vientre de la mujer. Fijaos también que todos salimos una buena evidencia de que el universo es un fractal. Nadie parece darse cuenta, pero todos salimos de otras personas. ¿Sabéis? Esa es una prueba bastante buena de que los fractales son parte de la base de la creación, ¿correcto? Todos nosotros salimos de nuestras madres. Y cuando nos fijamos en ello, podemos decir que el tetraedro y la esfera, de hecho, son reproducidos en la creación de nuevos seres humanos. ¿Vale? Porque está el pene, un vector, y la vagina, una esfera. Y el pene cruza el horizonte de sucesos de la esfera y luego envía otro pequeño vector, el esperma o espermatozoide, y este cruza el horizonte de sucesos del óvulo. ¿Sí? Y luego el óvulo cruza el horizonte de sucesos del útero y entra en la placenta y crece. Y crea una esfera, ¿sí? Y dentro de la esfera están los vectores de las piernas, los brazos y todo eso. Y al final ese vector sale fuera y cruza el horizonte de sucesos de la madre. ¿Veis cómo esto evoluciona? Y luego al final, al morir, cruzáis el horizonte de sucesos de vuestros propios átomos. Y así sucesivamente. Y pensé que eso era interesante, pero también toda la vida emerge del agua. Y la molécula de agua, H2O, es un tetraedro. ¿Vale? De modo que la molécula de agua y también la molécula del dióxido de silicio son como el transductor de la información del vacío para trasladar la información hasta este nivel de resolución de la realidad. ¿Por qué opino que el agua es un transductor? Bueno, mediante observación, todo emerge del agua, y si la geometría del vacío es tetraédrica, esperarías que el vehículo que introduce la información de la geometría del vacío fuera tetraédrico. Tendría que encajar, y así es. Pero lo realmente interesante es que, ya que hace eso, el agua es el único elemento conocido que se expande al enfriarse y se contrae al calentarse. Así que tiene una estructura termodinámica totalmente invertida. Y esta es la conexión a través del horizonte de sucesos. Tiene una conexión termodinámica, porque el vacío tiende al cero absoluto y el campo electromagnético tiende a calentar. Por tanto, había otra cosa acerca del agua que iba a decir, pero acabo de olvidarme. Bueno, de todas formas, a partir de la molécula del agua, sí, el agua entonces es un ejemplo muy bueno sobre la dinámica del espacio que crea la realidad. Imaginemos una gota de agua que cae del cielo. Es una esfera que cae a través del espacio. A medida que la esfera se enfría, se revierte en su dinámica más pequeña. Se contrae hacia su dinámica más estable. ¿Y qué hace? Forma un copo de nieve. ¿Correcto? El copo de nieve es un vector de equilibrio hexagonal y es fractal. Hay millones de copos de nieve distintos y todos ellos son de naturaleza hexagonal. Y todos ellos muestran evidencias fractales. Hielo sobre una ventana os demostrará eso. Así que, ¿estáis siguiendo esto? Así que habíamos concluido que la geometría del campo incluía... Esto es la superficie de una célula que oscila a 10 elevado a 11 hercios.
Así que aquí muestro similitudes entre células y galaxias. Habíamos concluido que la red de tetraedros y los octaedros, que en el centro generaban el vector de equilibrio, en el dibujo de 64 tetraedros, es la base de la parte en colapso, y que la parte que irradia resultante es la esfera. ¿Vale? Nosotros vemos la esfera, vemos todo lo que es convexo. ¿Vale? Lo que no vemos es la parte en contracción, todo lo que es cóncavo. ¿Sí? Así que, cuando te fijas en ello, las esferas intersectan, formando estas estructuras en forma de pétalos o lóbulos. ¿Lo veis? Esta es la intersección de las esferas. Si hay una esfera alrededor de cada tetraedro. ¿Os acordáis que poníamos una esfera alrededor de cada tetraedro? Se intersectan, creando estas estructuras lobulares y estos lóbulos, estos pétalos. Van directamente hacia el vértice de la cavidad octaédrica entre los tetraedros. Por eso, en este modelo, tengo trozos en rojo en medio. Estos trozos rojos en medio son las intersecciones de las esferas si hubiera una esfera alrededor de cada tetraedro. Es interesante que los pétalos no caigan en cualquier lugar de la geometría. Caen exactamente en los vértices de los octaedros del medio. Y por tanto, cuando observáis, estaba estudiando esto y estaba pensando sobre estos lóbulos y me decía, ¿qué son estos pétalos? ¿Tienen que ver con algo en física? Bueno, al mismo tiempo, mientras estudiaba esto, estaba intentando entender la física de las ondas y estaba estudiando mucho para entender las ondas y para entender la física de las ondas, etc. Y estaba teniendo muchos dolores de cabeza. No podía entender qué diantre era una onda. Y el motivo que no pudiera entenderlo era que, bueno, soy de los que observan la naturaleza. Así que observaba la naturaleza y no veía nada que se moviera así. Y el libro de física insistía en que básicamente todo era una onda. ¿Vale? Y me dije, bueno, si todo es una onda, ¿cómo es que todo no se mueve así? Viajando a través del espacio así. Y no podía entenderlo. Oh, Dios mío, ¿qué es esta cosa de las ondas? Y me estaba dando dolores de cabeza y estuve estudiando durante meses intentando comprender las ondas. Y al final me frustré y pensé, bueno, voy a volver al punto cero. Olvídate de todos estos libros de física. Y simplemente me monté en mi furgoneta y fui a un lago elevado de Canadá. En esa época vivía en Canadá. Entonces fui a uno de esos lagos turquesas en las montañas de Columbia Británica, que son realmente planos, y cogí una piedra y la tiré al lago. Y me dije, voy a empezar por el punto cero. ¿Qué diablos es una onda? Así que la tiré al lago y la piedra golpeó la tensión superficial del agua. Y en efecto, las ondas se formaron y pude observar que si cortas y si diseccionas las ondas, tienes ese movimiento arriba-abajo de una onda sinusoidal. Pero había algo que no estaba bien. El movimiento arriba-abajo de la onda es solo el resultado del golpe de esa piedra contra la tensión superficial del agua, que empuja las moléculas. De modo que tienes que justificar esa fuerza también, la roca atravesando el agua. Así que si tienes en cuenta la causa de la onda y la onda, entonces obtienes un modelo distinto, obtienes un modelo más parecido a un cono, porque la piedra se hunde y la onda se aleja. Y entonces lo entendí. Oh, Dios mío, me di cuenta de que había ocurrido. Se trata de ese problema bidimensional otra vez. ¿Sabéis qué? Nuestro universo no está en la pantalla del osciloscopio. Nuestro universo está en coordenadas esféricas aquí fuera, ¿vale? Así que lo que ocurrió es que debido a que los físicos y matemáticos no son nada buenos a la hora de tratar con la rotación y el momento angular, torsión, efecto Coriolis y todo eso, aplanaron la onda. La dibujaron así. Lo que hice cuando tuve esta iluminación sobre el cono fue ir a la orilla del lago, en la arena, y dibujé una onda con un palo. Pero entonces puse una línea a lo largo así.
Y me di cuenta de que la onda en realidad es un vórtice toroidal tridimensional. ¿Lo entendéis todos? Y pensé, oh, Dios mío, aplanaron la onda, por eso estoy confundido. Nada en el universo se mueve arriba y abajo así. Todo el universo tiene una órbita y una rotación. Aquí es donde, este es uno de los motivos por el que las ecuaciones de campo de Einstein no están completas. Se debe a que la torsión y el efecto Coriolis que resultan de la rotación son eliminados uniendo el sistema de coordenadas a la rotación de un objeto. Cuando calculan las fuerzas implicadas en un agujero negro en rotación, se unen ellos, observadores, al agujero negro, de modo que están girando a la misma velocidad y no tienen que ocuparse de la torsión. Adelante. Sí, y veremos eso en un minuto. Así que, imaginaos que hay... Os pondré un ejemplo sencillo. Imaginaos que hay un motor eléctrico girando delante vuestro y hay un mango. Y debéis intentar agarrar ese mango, ¿vale? Entonces agarras el mango y no te mueves con él. Vais a obtener calor, torsión y todo tipo de efectos, también termodinámicos. Vuestra mano va a empezar a pedalear, ¿vale? De acuerdo. Pero si giráis con el mango, entonces no hay fuerza. ¿Lo veis? Bien, esa es una gran diferencia. ¿De acuerdo? Si estás haciendo cálculos girando con las cosas y eres el observador que está girando con ellas, entonces vas a pasar por alto muchas fuerzas. Imaginaos, por ejemplo, calcular las fuerzas que tienen lugar en una galaxia. 300.000 millones de estrellas orbitando, ¿vale? Pero en lugar de ser un observador observando la órbita del objeto, os unís a ella, entonces no habrá ninguna fuerza. Esa es la gran omisión en física moderna. Pero lo que sucedió allí es que me di cuenta de que la forma de onda no es algo que suba y baje así, sino en realidad algo que realiza órbitas. Y cuando lo examinas de ese modo, entonces la frecuencia de onda, la amplitud de onda y la longitud de onda son todas un resultado del momento angular, rotación. ¿Lo veis? Sin que eso se tenga en cuenta. Cuando observas el Sol y te imaginas el campo electromagnético del Sol viniendo hacia ti, en general te imaginas algo acercándose a ti así, ¿vale? Pero de hecho se acerca así, ¿vale? Y estaba emocionado con eso. Dios mío, esto funciona, es un vórtice. Y luego estaba echado sobre la arena, observando el Sol ponerse detrás de las montañas. Y pensé, ¿no es curioso que siempre pensamos que el Sol se está poniendo, pero en realidad es la Tierra la que está girando? Y al pensar eso tuve otra iluminación. Oh, mecánicamente. Y pensé, espera un segundo. A todos nos han enseñado, según nuestra comprensión actual, que el Sol está aquí, en el centro de nuestro sistema solar, ¿vale? Desde Galileo y Copérnico. Y que los planetas hacen algo así. ¿Sí? ¿Es eso cierto? No. Eso, en realidad, no tiene nada que ver con la dinámica de nuestro sistema solar. Aunque eso se les enseña a todos los niños en la escuela. Incluso en mi escuela había uno de esos aparatos en los que haces girar esa cosa y los planetas dan la vuelta al Sol. No sé si teníais uno de esos, pero yo tenía uno en mi colegio. Y de hecho es totalmente incorrecto. Aquí tenemos nuestro sistema aislado mordiéndonos el culo otra vez. Porque el Sol se está moviendo a 200 kilómetros por segundo. Y los planetas siguen el ecuador solar, generando un enorme vórtice. Eso no tiene nada que ver con los planetas volviendo sobre sí una y otra vez. ¿Veis lo distinta que es esta perspectiva simplemente por no pensar en un sistema aislado? ¿Vale? Y me di cuenta de que todos son vórtices. Bien, cuando te fijas en ello, puedes decir que este es el año 2000. Este es el 2001, este el 2002, etcétera, ¿vale? Como la Tierra. Bueno,
esta distancia no tiene nada que ver con el mismo punto en el espacio-tiempo. Después de un año en rotación alrededor del Sol, la Tierra está a millones y millones de millas de donde estaba el año anterior. ¿Veis cómo esto empieza a abrir vuestra mente y vuestra conciencia a lo que realmente está ocurriendo? ¿Quieres decir que solo tengo un año? ¿Perdón? Que si todavía tengo solo un año. ¿Qué quieres decir? Bueno, lo de los cumpleaños. Si nunca vuelves sobre Ah, sí. Bueno. El cumpleaños, todavía hay un cumpleaños. Eso es cuando tenías 2 años y 3, porque cambiaste. De hecho, si la Tierra volviera a las mismas coordenadas espaciotemporales, entonces no cambiarías. Sería el mismo año cada año, sería muy aburrido. Sería como un año de Ron Hawk, ¿vale? Así que eso, pues me di cuenta de por qué cada momento es un momento distinto. Cada momento es un momento distinto porque nos estamos moviendo a través de la geometría del espacio-tiempo. Y cada movimiento, cada punto de esta espiral es un punto muy distinto. Tiene una relación distinta con todo el resto. ¿Cómo está relacionado el efecto Coriolis con esto? Bueno, el efecto Coriolis... Vaya, eso es algo más complicado. Voy a explicar el efecto Coriolis más tarde. Va a ser más fácil, con el gráfico del ordenador. Adelante. Lo que estás demostrando es que el tiempo va en espiral, no en círculos. Así es. Sí, no es... Así es, el tiempo no es... Y vamos a hablar de ello en breve. Aquí el tiempo, sin duda, esto es como un concepto de tiempo lineal, pero trazado sobre una espiral en lugar de una línea. ¿De acuerdo? Porque esa es la dinámica real de nuestro planeta. ¿Por qué es esto importante? Bueno, en física tiene sus implicaciones, y lo veremos en un minuto. Pero lo he usado en psicología. Es decir, que cuando examinas esto, puedes decir que en cada punto temporal sobre el planeta has dejado una huella en la estructura espaciotemporal a lo largo de la cual se ha movido ese planeta. Es decir, que todos los acontecimientos que se producen sobre el planeta mientras nos movemos por el espacio son impresos o irradiados dentro del vacío en esas coordenadas espaciotemporales tan específicas. ¿Por qué es aplicable eso en psicología? Porque cuando comprendes eso, puedes hacer que alguien retroceda en el tiempo en su cabeza, siguiendo la trayectoria mecánica real del planeta a través del espacio, y volver a un evento que fue dramático para ellos. Y lo que haces cuando llegan a ese punto es, ¿y sabéis qué? Es muy distinto. Porque si intentas que la gente haga eso con el modelo erróneo, que es el planeta volviendo sobre sí, después de retroceder un año se vuelve demasiado confuso, no puedes hacerlo. ¿Veis por qué? Porque el espacio-tiempo se solapa y es un lío. Pero con la mecánica adecuada, la gente lo visualiza con facilidad. Instintivamente saben cómo retroceder. Mueven la Tierra atrás hasta el acontecimiento que creó el problema en su vida y luego lo que haces es hacer que visualicen ese acontecimiento o experimentar ese acontecimiento desde el punto de observación contrario a 180 grados de donde observaron el acontecimiento. De modo que si sufrieron un accidente dramático, haces que cambien. Si sufrieron abusos sexuales o cualquier tipo de abuso, haces que observen el acontecimiento, no desde donde lo observaron, sino a 180 grados de donde lo observaron. Y bueno, si eran abusados, se convierten en el abusador. Si eran el abusador, se convierten en el abusado. Y cuando hacen eso, lo primero que experimentan es muy intenso y es muy dramático. Lo primero que experimentan es empatía. Porque sienten al momento el dolor y el miedo y todos los problemas que esta persona estaba experimentando y que la llevaron a realizar estas acciones. Es muy intenso. Y en cuanto lo hacen, las dos ondas de observación quedan enfrentadas a 180 grados y cancelan el acontecimiento. Y de repente puedes verlo en sus caras, y he hecho esto muchas veces. De repente, debido a que se cancela toda la geometría que sigue a ese acontecimiento en el vórtice, cambia hasta el momento presente.
y cambian justo enfrente de tus ojos. Algunas personas que tenían problemas físicos importantes se deshicieron de ellos justo allí. Y luego todas las posibilidades futuras cambian también, porque ese acontecimiento ya no está presente en la espiral de su vida. Esa es una cosa muy interesante al respecto. Y ha sido muy efectivo con Susie. ¿Está Susie aquí todavía? No, se ha ido. Estoy colaborando y espero terminar un libro acerca de la aplicación psicológica de esta teoría. ¿Veis? Toca todos los niveles porque realmente es una vista unificada. De modo que estaba muy emocionado con esto. Me di cuenta de que era una onda. Es un vórtice y me di cuenta de que la mecánica de los cuerpos en órbita en el universo son todos vórtices, espirales. Pero pensaba, ¿cómo hago que sea visualmente adecuado para que la gente lo entienda? Estuve pensando y pensando, volví a mi furgoneta y pensé, tengo que usar algo como un motor que gire o algo y una cuerda. Así que lo que hice es, para mostrar esto a la gente, pensé, cogeré un motor eléctrico y no podía encontrar uno. Tenía el motor de V8 de mi furgoneta, pero era demasiado grande. Así que busqué alrededor y al final encontré un motor eléctrico, pero estaba dentro de mi máquina de afeitar. Así que desmonté mi máquina de afeitar. Tengo fotografías de entonces. Tuve que dejarme barba porque mi máquina de afeitar estaba metida en el experimento. Pero desmonté mi maquinilla y le saqué el motor eléctrico y le uní una cuerda, un sedal. Y en el otro lado le puse un pequeño plomo de pescar que me permitía sujetar la cuerda y hacerla girar al mismo tiempo. Luego puse en marcha mi maquinilla. ¿Hay alguien que pueda apagar las luces? Gracias. Y ya no tengo mi maquinilla porque... Bueno, podéis ver que vuelvo a afeitarme. Pero estaba en una conferencia de física y era divertido. Iba por ahí con todos esos físicos en la conferencia, mi maquinilla y mi cuerda, intentando explicarles que una onda es un vórtice tridimensional. Y un físico que había venido desde Canadá me vio haciendo eso y había traído este aparato. Pensó que era un juguete divertido. Y cuando me vio haciendo eso, dijo, necesitas este chisme, y me lo dio. Y desde entonces presento con esto, que es mucho mejor que mi maquinilla cuerda. Voy a intentar hacer esto de manera que... ¿Puedes tirar de esa cuerda sobre tu cabeza? Bien, gracias. Así que aquí... hice girar la cuerda y en cuanto lo junté, esto es lo que pasó. La cuerda se autoorganizó formando un vórtice. Pero el vórtice estaba cuantificado, porque veis todos la forma de onda bidimensional aquí. La onda sinusoidal bidimensional. ¿De acuerdo? Bueno, la onda sinusoidal bidimensional es un vórtice tridimensional, ¿vale? Y cuando se autoorganiza, genera cuantas muy concretos. ¿Lo veis todos? Estos cuantas son las partículas y esta es la onda. ¿Lo veis? La onda y la partícula se juntan de manera natural cuando tienes un vórtice tridimensional. ¿Veis lo que quiero decir? De repente, no se trata de una onda o de una partícula. Son ambas en la misma dinámica. La partícula y la onda. Cuando lo desorganizas, ¿vuelve a equilibrarse? ¿Perdona? Cuando lo desorganizas, ¿vuelve a equilibrarse? Sí, puedes desestabilizarlo y puedes cambiar la amplitud, pero puedes obtener estabilidad. Sí, ondas estacionarias estables, como esta. Y son muy bonitas también. Generan estructuras fractales muy interesantes. Entre ellas, si podéis verlas en el medio,
¿Están a la venta? Ya me gustaría. Nunca he podido encontrar otro como este. Y he buscado mucho, y durante mucho tiempo. Y podéis seguir creando. Esto es... A ver, esta es de dos fases. ¿Sí? Así que, de nuevo, ¿se parece a esto a algo? Correcto. Ahora tenía un concepto para los pétalos y lóbulos entre las esferas en intersección. Las esferas son la parte del horizonte de sucesos que irradia. Esas esferas radiantes se intersectan creando ondas estacionarias, es decir, el campo electromagnético. ¿Entendéis esto? De modo que, de hecho, puedes... Esta es la frecuencia 1. A ver si puedo... Ahí, dejad que le dé más velocidad. Este es uno de los patrones de interferencia. En una ola acercándose a la playa. ¿Las moléculas de agua van en espiral? Así es, las moléculas de agua se mueven a través de la ola. Como los surferos pasando por el túnel, las moléculas de agua pasan por la ola. Así, a lo largo de la orilla. Y da la impresión que la ola se está moviendo en esa dirección hacia la orilla. Pero en realidad es un vórtice. Por tanto... A ver, puedes obtener... A ver si puedo... Aquí está. Aquí tenéis una formación tetraédrica, de ondas en el centro. Oh, lo perdí, perdón. Es difícil mostrarlo a un público numeroso. Se necesita una cámara. En cualquier caso, puedes obtener todos los patrones de interferencia que necesites, incluyendo la onda y las partículas juntos. Todo en uno. No hay necesidad de ninguna extraña dicotomía entre ambas. Y si, de hecho, puedes hacer cosas muy chulas. Poca velocidad. Aquí están los patrones de interferencia a baja velocidad. ¿No es estupendo? Si lo dejas suficiente tiempo, ¿se organiza solo o se autoorganiza porque lo estás moviendo? Se organiza porque lo estoy moviendo. Si cambio la frecuencia de onda, hay sitios en los que la distancia, debido a la longitud de la cuerda, creará interferencias como aquí. Pero luego, si cambio esa longitud, cuando la longitud es adecuada, se autoorganizará. Y cuando lo hace, la velocidad de rotación del motor cambia. Sí. Así que tiene que ver con la longitud de onda y la velocidad de rotación. Así que aquí está mi teoría de cuerdas. Así que era evidente que la onda y la partícula están unidas. Cuando permites que las coordenadas esféricas de la dinámica del vórtice tridimensional estén implicadas. Adelante. La relación entre la frecuencia y la... ¿La amplitud? Quizás sea... sí, pero... ¿es esa la misma dinámica que en el gráfico entre la frecuencia y el radio? Sí, ¿Hay relación? sí, está relacionado, absolutamente. Porque el radio y la frecuencia determinan la resonancia del sistema, la resonancia fundamental del sistema. Así que está en resonancia constructiva o destructiva. Si cambias la longitud de la cuerda, obtienes formas de onda destructivas o constructivas. Y las dos generan la dinámica de la expansión y la contracción, etc. Así que sí, sin duda, está relacionado. El radio y el momento angular de un sistema están relacionados directamente. Y su potencia energética, la superficie del sistema y la cantidad de información a través está relacionado directamente, de modo que todo funciona junto, tienes razón. Así que supongo que estaba asombrado con eso, pero luego pensaba que, de acuerdo, chicos, aquí es donde tendréis que pensar no linealmente. Porque pensaba, ahora, si tienes un planeta moviéndose alrededor del Sol, pero luego el Sol se mueve alrededor de la galaxia, esa es una espiral más grande, porque la galaxia se mueve por el espacio.
Y luego la galaxia está orbitando un cúmulo de galaxias. Eso se mueve por el espacio. Y luego ese cúmulo orbita un cúmulo más grande, el cual da vueltas al universo. Lo cual es una espiral más grande, y luego ese universo da vueltas a un multiverso, un universo más grande, y luego otro universo más grande, y así hasta el infinito. Entonces, ¿hay algo que se esté moviendo? Era una buena pregunta. Es entonces que disponer de los fractales se convierte en algo muy bueno, porque en un fractal infinito de rotación, en un fractal infinito, ¿cómo defines el centro? Cada punto es el centro. Vosotros sois el centro del universo, observando el universo desde vuestro propio centro. Donde quiera que escojas un punto de observación en el fractal, ese punto se convierte en el centro desde el cual observáis el universo. Ese punto se convierte en inmóvil. ¿Por qué inmóvil? Porque en ese punto todos los spins del universo se cancelan. Por cada spin que encuentras, encontrarás en el universo un contraspin exactamente opuesto. De modo que todos los spins cancelándose en cada punto crean inmovilidad. Os pondré un ejemplo. ¿Cómo? Aquí tenéis un huracán en la costa de Florida. ¿Cuántos? Vientos de 160 kilómetros por hora, 160 o más, ¿vale? ¿Qué hay en el centro? Quietud, el ojo del huracán. Necesitáis quietud, no movimiento, para tener un marco de referencia para la rotación, ¿vale? Y así es como se producen las singularidades. La singularidad es el punto en el centro de vuestra experiencia del universo. Es el punto inmóvil desde donde observáis el universo. Es por esto que veo el universo como una estructura fractal. Y luego la gente me dice, si eso fuera cierto, todos tendríamos el mismo aspecto. Bueno, no tenemos el mismo aspecto. ¿Por qué? Porque observamos el universo desde nuestro punto de quietud particular, nuestro punto central particular. Si todos observamos este bolígrafo desde nuestro punto central particular, eso significa que todos obtendremos todo un conjunto de informaciones distintas sobre este bolígrafo. Y debido a que todos obtenemos un conjunto de informaciones distintas, tenemos aspectos distintos. ¿Podemos encender las luces otra vez? Eso sería genial, porque si no, esta me deslumbra. Gracias. Por tanto, ¿estáis entendiendo esto? Bien, de modo que se trata de todos los spins anulándose en el centro de todas las cosas, creando inmovilidad. Desde ese punto de inmovilidad todo orbita a su alrededor. Cuando sabes eso, entonces, al observar la galaxia, encuentras la misma dinámica. ¿Vale? Esto es una galaxia. Es un nivel fractal mucho más grande que el huracán. Un huracán mide unas cuantas millas de diámetro. Una galaxia tiene unos cuantos miles de años luz de diámetro. ¿De acuerdo? Y contiene miles de millones de estrellas. ¿Qué hay en el centro de una galaxia? Un agujero negro inmenso. El punto inmóvil, la singularidad. El punto en el que todos los spins se cancelan, creando inmovilidad, singularidad. Sí, el agujero negro está en rotación, pero eso es su exterior. Si vas dentro, hacia la singularidad, cuanto más adentro vayas, más quietud y más frío encontrarás. Bien, cuando mostré esto a los físicos, casi 12 años atrás, predije a partir de esta teoría que el centro de todas las galaxias iban a crear agujeros negros, que todo centro galáctico tenía un agujero negro en el centro. Me echaron de conferencias de física por decir cosas así. Bueno, recientemente apareció esta observación. Las observaciones más recientes del Hubble
están presentando un reto cosmológico a medida que los astrónomos descubren agujeros negros supermasivos en el corazón de cada galaxia que examinan. Esta es una predicción muy grande, ¿sabéis? Y no es trivial. Adelante. Si observas estas imágenes de la galaxia con esta cosa difuminada en el centro, Sí. si miras a través de un telescopio no se ve ese difuminado, eso es una película sobreexpuesta, para ver los bordes más exteriores. Si miras a través de un telescopio pequeño, puedes ver un punto en el centro, en cada una de estas galaxias. Sí. Hace 20 años yo pensé lo mismo, ¿En serio? cuando empecé a verlo. Oh, bien. Ese punto que ves en el centro de la galaxia, de hecho, es uno de los objetos más brillantes que observamos en el universo. Y nunca se ve eso en ninguna foto. Todo lo Ajá. que ves es... Es bueno saber eso. Y lo llaman agujero negro. Sin embargo, es el objeto más brillante que observamos. Sí, ¿por qué? Porque estamos observando la parte externa de ese agujero negro, no la parte interna. ¿De acuerdo? Así que eso era interesante. Aquí, los astrónomos se han quedado rascándose la cabeza preguntándose cómo estos objetos, una vez considerados novedades o cosas de ciencia ficción, puedan ser frecuentes, dominando el núcleo de probablemente toda la galaxia grande del universo. Bueno, pues siguen rascándose la cabeza. Antes, los agujeros negros supermasivos parecían artículos de tuneo añadidos a los coches, dijo la Universidad de Michigan. Ahora estos parecen ser una característica común y si los agujeros negros son una parte integral en la formación galáctica, eso podría requerir una importante revisión de nuestras teorías. No me digas. Quizá no echaréis a las personas con tanta facilidad. ¿Veis dónde voy, por lo tanto? Este es el concepto que estoy presentando. Todo tiene en su centro una singularidad, y todo lo que está en el exterior de este centro es la parte que irradia, que observamos como el universo, porque está en rotación, porque tiene momento angular, y eso genera fuerzas, como la radiación electromagnética, etc. Así que, cuando estaba estudiando estas cosas, y me di cuenta de que estos lóbulos tenían que ser esos vórtices que se mueven a través del espacio. Entonces vi rápidamente, rápidamente vi que estos vórtices, de hecho, encajan con la dinámica que vemos para las ecuaciones del tensor de las nubes electrónicas. La misma dinámica se encuentran en la nube electrónica. Estas son las ecuaciones de probabilidad de los electrones. Y luego descubrí que las partículas subatómicas siguen esta dinámica también. Los mesones son un vector de equilibrio. Los bariones son matrices isotrópicas de vectores. Y luego me di cuenta, esto es extremadamente pequeño, ¿verdad? Luego me di cuenta que en lo extremadamente grande encontramos la misma dinámica. Estos son explosiones de supernova, aquí a la derecha, a vuestra izquierda. Y esto es un crop circle. ¿Podéis verlo todos? ¿Es difícil de ver? Quizá podamos cerrar la luz. Así más fácil eso es. Bueno, cuando esto tuvo lugar, me emocioné mucho. Me dije, oh Dios mío, han sacado una foto de la geometría del espacio. Así que llamé a los astrónomos locales y les dije, chicos, habéis sacado una foto de la geometría del espacio según mi teoría. Esos rizos grandes que veis formando pétalos, eso se debe, ya sabéis, una explosión de supernova. Es una estrella que explota, ¿vale? Así que no esperas que vaya a organizarse en un patrón concreto. Se supone que debe ser simplemente algo caótico, ¿vale? Pero no fue así. Esta es la primera supernova que fotografiamos y formó enormes círculos intersectándose. Así que me emocioné. Bueno, todos me dijeron que me fuera ya sabéis a dónde. Y que esto era solo una casualidad. Bueno, pues de una casualidad a la otra. Hicieron una foto de la siguiente supernova que estalló y generó exactamente la misma cosa. Anillos en intersección, formando estructuras parecidas a un pétalo, como yo había predicho. Y luego,
Este era muy mono, porque cuando mirabas de cerca el centro había un ojo, como el ojo de Horus. ¿Sabéis? Incluso había un centelleo en el ojo. Pero lo que realmente me emocionó de este es que las dos... Vaya. El centro de nuestro Sol es un agujero negro. Eso no es parte de mi presentación, pero está bien. Lo has hecho muy bien en adelantar con tus conclusiones. Y yo llegué exactamente a la misma conclusión, y es uno de los motivos por los que me echaron de las conferencias de física. No solo les dije que los centros de todas las galaxias son agujeros negros, les dije que todos los soles, incluyendo nuestro Sol, son agujeros negros. Incluso los planetas, átomos, todo lo que observamos. El nivel de energía de los planetas, por ejemplo, todos los planetas de gas de nuestro sistema solar producen entre un 70 y un 80% más de energía que la que reciben del Sol. No hay nada en la física actual que explique por qué. Tiene que haber una dinámica interna de producción energética que genere eso, y yo creo que se trata de un agujero negro. Dentro de todos los cuerpos en órbita encuentras el horizonte de sucesos de un agujero negro, y dependiendo de si estás suficientemente lejos de ese horizonte de sucesos, entonces estás suficientemente lejos del campo gravitatorio intenso, de modo que es como la superficie de este planeta, una gravedad débil. ¿Lo entendéis, chicos? Por tanto, si ese fuera el caso, habría un núcleo sólido debajo de la corteza, o la corteza estaría vacía. Sería como una esfera con un interior vacío, con un agujero negro en el centro. Así es. La teoría de la Tierra hueca. Tierra hueca, Sol hueco, galaxia hueca. Todo lo cual vemos, átomos huecos. Vemos que el átomo es un 99,9 espacio y así sucesivamente. Adelante. ¿Crees que esta imagen de ahí es también reproducida por el propio Big Bang? Sí, podrías ver este ciclo de un agujero negro acumulando demasiado plasma y luego expulsándolo. Puede aplicarse a todas las resoluciones del fractal. Entonces puedes decir que el Big Bang es simplemente un enorme agujero negro que acumuló demasiado material y al final lo expulsó. Y eso creó nuestro universo. ¿Entiendes? Y puedes verlo a todos los niveles. Puedes verlo en la creación de sistemas solares. Puedes verlo incluso en la creación de los átomos. Los orbitales de las nubes de electrones saltan de un cuanta a otro si disponen de suficiente energía. Quizás podría usarse este patrón para predecir la distribución de materia del universo. Puede hacerse. Por eso escribimos la ley de la escala. Ese es el comienzo de la predicción del patrón de distribución de la materia. Primero describes su escala. ¿Círculos por todas partes? Sí. Deberíamos ver estos círculos por todo el espacio, sí. ¿A eso te refieres? Sí, lo vemos. Sí, encontrarías. De modo que el universo tendría esta forma. Esta forma no es bidimensional. De hecho, es un toroide doble, tridimensional. Y veremos cuál es su aspecto en un minuto. Bueno, dices que las personas somos agujeros negros. ¿Por qué no acumulamos demasiado material y lo explotamos? Lo hacemos. Sí, nosotros emitimos nosotros, la división celular se produce a 1 millón de células por segundo, creo. ¿Sí? Y emites cosas todo el tiempo, para que tu sistema esté en equilibrio. Hay muchas maneras de verlo. Por ejemplo, a lo largo del día irradias energía. A lo largo del día, y a medida que irradias energía, acumulas información. Acumulas alimentos y todas las cosas. Adelante. Si la Tierra es hueca, tendrá un núcleo en el centro. El núcleo es la singularidad. El núcleo es... Desde el horizonte de sucesos de un agujero negro, desde la superficie de un agujero negro, todo lo que hay dentro está en colapso hacia la singularidad, dejando el vacío detrás. Así que el centro de la Tierra sería una singularidad. También lo sería el centro del sistema solar, el Sol. Entonces esa singularidad es infinita. Sí. Y se mueve hacia el punto singular en que en realidad... Nunca lo alcanzas, porque tiene un potencial infinito de divisiones. ¿Recordáis que estaba diciendo que todos observamos las cosas desde un ángulo distinto? De modo que todos somos distintos. Pero todos estamos de acuerdo en que esto es un bolígrafo. En general, dependiendo de qué hayas tomado para desayunar, podrías pensar que es un elefante rosa, pero esa es otra historia. En general, todos estamos de acuerdo en que esto es un bolígrafo. ¿Por qué? Bueno, porque aunque todas nuestras cabezas estamos sobre una esfera, ¿verdad? Todos estamos sobre una esfera, y aunque todas nuestras cabezas divergen, ¿sí?, hacia el infinito, nuestros pies convergen hacia la misma singularidad que nos conecta a todos.
Por tanto, en cuanto a la Tierra, desde su punto de observación, todos estamos de acuerdo en una realidad consensuada, la cual cambia constantemente como resultado de cómo cambiamos nuestra relación con la realidad en la superficie. ¿Entendéis cómo funciona esto? ¿No? No, Dios mío. De acuerdo, bueno, dejad que lo aclare. Aunque todos tenemos una manera individual de observar el universo, porque todos somos nuestra propia singularidad, y cuando digo eso no lo digo trivialmente. Sois la singularidad en el centro de un universo, lo digo literalmente. Si el universo es infinito, hay un universo allá afuera del cual sois el centro perfecto. ¿De acuerdo? Así que no estoy haciendo una alegoría. Sois el centro del universo, pero entonces ese universo del cual sois el centro es el centro de otro incluso más grande, y así sucesivamente. Bueno, de acuerdo. Por tanto, observáis el universo desde vuestro propio centro, pero aunque lo observéis desde vuestro centro, estamos todos conectados al mismo centro gravitatorio, el centro de la Tierra. La misma singularidad nos mantiene a todos unidos, y eso nos permite tener un consenso común en el planeta de que esto es un rotulador. ¿Veis? Y no es un elefante rosa. ¿Vale? Si no, todos nuestros enfoques divergirían tanto que no estaríamos de acuerdo en nada. ¿Entendéis? Pero el sistema es tal que siempre hay un centro más grande que genera un consenso de observación entre todos los sistemas independientes de esa organización. Por ejemplo, todas vuestras células están de acuerdo en ser vosotros. Sí, porque todas son sujetadas por una singularidad y centro gravitatorio específico, que sois vosotros. ¿Sí? Y todas colaboran para generaros a vosotros. ¿Está claro ahora? Había muchas manos levantadas. Adelante. Solo quería saber que, puesto que el átomo es 99,99999 Sí. espacio, si la Tierra es un agujero negro, ¿cómo el átomo puede tener tanto espacio dentro? Bueno, sí, porque la Tierra está hecha de átomos y todos los átomos son mayoritariamente espacio, pero... Lo de la Tierra hueca. Sí, bueno, yo diría que la Tierra hueca tiene tanto espacio. Si hay un agujero negro en el centro de la Tierra, como yo pienso, es bastante pequeño, porque no habría falta un agujero negro muy grande para generar la energía que observamos sobre la Tierra. Adelante. ¿Podrías describir en orden de magnitud el tamaño del horizonte de sucesos de ese agujero negro? ¿Del agujero negro de la Tierra? Sí, el rango, quizás. o Sí, tamaño. sería más o menos, sería... el diámetro sería muy pequeño, sería del tamaño de una bola así, de una bola más o menos así, no sería muy grande. Vale, podría ser como de 1,5 metros hasta algo del orden de 0. Sí, exacto. Bien, no está toda hecha esa parte porque no hemos realizado estos cálculos. Los hemos hecho para el Sol y otras cosas, pero no los hemos hecho para la Tierra, aún. Pero la teoría predice que hay un agujero negro en el centro de la Tierra y que estamos en la órbita de ese agujero negro, pero estamos tan lejos de él que tenemos una gravedad débil y estamos suficientemente lejos de la superficie, del horizonte de sucesos, de modo que el plasma tuvo su tiempo para enfriarse, ¿vale? Tan lejos del horizonte de sucesos y se volvió sólido. Y por eso tenemos una corteza alrededor del agujero negro. ¿Ese plasma está relacionado con la radiación de Hawking? Sí, la radiación de Hawking es la radiación de la superficie de un agujero negro. Pero la radiación de Hawking es muy débil. El tema es que no están calculando la dinámica del plasma que se produce junto con la radiación de Hawking. Es decir, todo el plasma tan cercano a un campo gravitatorio intenso y todos los efectos termodinámicos y todos los efectos de cargas eléctricas crean toda esa radiactividad sobre esta actividad electromagnética y todas las radiaciones que vemos salir de los agujeros negros. Adelante, ahí atrás. La imagen anterior me pareció por un instante, mi primera impresión fue más una de las impresiones que me dio fue que las líneas de flujo magnético alrededor de la Tierra, y estoy seguro que no es una coincidencia. Correcto. Estás hablando del efecto Coriolis. El efecto Coriolis es muy parecido a esto, y lo veremos en un minuto. Así que tienes razón. Y eso es lo mismo que aparece en las líneas de flujo magnético y electrónico. Sí, Cualquiera que sea la magnitud, donde sea. sí, a cualquier escala encuentras la misma dinámica del toroide doble y la estructura del vector de equilibrio en la singularidad.
en todos los niveles de la escala. Así que uno espera que apareciera la misma dinámica. Y eso es lo que vemos. Desde las nubes de probabilidad de los electrones hasta las nubes de una supernova en el cielo. Así que ese es un tamaño de una escala muy grande. Ahí casi parecen en una dimensión como si fuera una imagen plana. Sí, pero no lo es. ¿Está completamente plegado? Sí, sí. Así que, después de resolver esto, estaba muy emocionado por la dinámica que éramos capaces de representar. Fue bueno ver a este tipo aparecer en esta conferencia y explicarnos Una estrella que exactamente estalló de en qué nuestra se propia trata. galaxia en 1054 después de Cristo, mientras observábamos esta cosa estallar, se hacía más y más grande y era muy bonita. Por cierto, en 1987, un remanente en expansión muy interesante. Si miráis justo donde la estrella que estalló solía estar con el telescopio espacial Hubble, veis esta estructura bastante extraña. Si hacéis zoom con el telescopio espacial Hubble y observáis los restos de la supernova de 1987, aquí está lo que veis. Y me gustaría que suspirarais otra vez, por favor. Eso ha estado mejor, gracias. De acuerdo, pero ¿qué es esto? Quiero decir, parecen tramas anidadas. ¿Cómo es posible que formara una trama? Y hay una respuesta astrofísica sólida para eso. Son solo 3 palabras. ¿Qué es? Nadie lo sabe. No hay manera de que alguien hubiera predicho que una estructura como esta, si no hubiera sido descubierta por el telescopio espacial Hubble, por lo tanto, estos restos son cosas muy exóticas, por lo que tienen en común. Bueno, obviamente no conocía mi trabajo, porque yo lo predije. Y por tanto, esto es lo de la luz. Así que pensé que eso era interesante. Fue como, oh sí, bueno, yo hablé de eso. Pero uno de los problemas aquí es que las imágenes muestran, como decíais, una estructura en 2D, cuando en realidad estamos hablando de una estructura esférica. A ver. Y la dinámica de esa estructura esférica es la de un toroide doble que tiene este aspecto. Mira, si hiciera una foto de este toroide doble, desde el ángulo adecuado, tendría el aspecto de 2 esferas en intersección también. Esta es la dinámica de las ondas estacionarias, de la superficie de un agujero negro. El toroide doble que esta teoría predice. Y aquí podéis ver la parte en expansión y en contracción de la dinámica del universo. Y este es el recorrido de una partícula de prueba en la superficie de un agujero negro. Esta es la dinámica del efecto Coriolis. En la Tierra encuentras el mismo efecto Coriolis. Por ejemplo, el tiempo tiene, ya sabéis, los patrones meteorológicos. El aire baja hasta el ecuador, se calienta, y luego vuelve a subir hasta el polo norte y vuelve a bajar al ecuador, etc. Y luego el polo sur sube hasta el ecuador y vuelve a bajar, creando esa misma dinámica. Y pensé que era interesante, aunque no lo mencioné en la APS, que la vista de esta dinámica desde arriba es un yin y un yang, o un yin-yang. ¿Yin-yang? Perdón. Sí, y veremos dentro de un minuto por qué eso es tan crucial. Porque esta dinámica se encuentra en todos los niveles. Este es el escrito que voy a publicar ahora. Y podéis ver que esta dinámica se encuentra en todos los niveles. Estrellas, galaxias, blazars. Esto es una galaxia. Los discos galácticos tienen vórtices de 3000 años luz, que emergen del agujero negro que hay en el centro. ¿De acuerdo? Y tienen enormes halos galácticos a su alrededor. ¿Podéis verlo todos? Aquí, alrededor. Y las estrellas salen del brazo galáctico, se meten en el halo galáctico. Y luego vuelven a bajar y luego vuelven a salir. Adelante. Es obvio decir que el efecto Coriolis con el doble toroide. Podemos imaginar que nuestros cuerpos tienen el mismo patrón energético a nuestro alrededor. Sí, y es por eso que creo que el Buda tiene un vórtice entrando por el chakra corona y uno entrando en la base de la columna, que luego se encuentran en el centro del corazón, reproduciendo esa misma dinámica. Y cuando te fijas en el centro del corazón del Buda, donde los vórtices se encuentran, allí encuentras la geometría de la estrella de David, o la geometría de la estrella de 2 tetraedros, la geometría del vacío, la singularidad. Así que está presente en muchas tradiciones distintas. Y de hecho, desarrollé una técnica de meditación basada en esto para mejorar y aumentar la capacidad de desplazar la información desde el vacío hacia nuestra singularidad.
Existe un lugar físico dentro de vuestro corazón que tiene una singularidad. Vuestro corazón tiene una pequeña cavidad entre los dos ventrículos. Y esa cavidad tiene el campo electromagnético más intenso de todo vuestro cuerpo. Puede medirse a 2,5 metros de distancia de vosotros. Y esta es la batería de la vida que mantiene vuestro corazón en funcionamiento. Cuando muráis, esa singularidad ya no estará presente. Y creo que ese es uno de los motivos por los que se echa en falta cierto peso que no puede justificarse y que desaparece cuando la gente se muere. El peso es el resultado de esa singularidad, curvando el espacio-tiempo, creando un efecto gravitatorio que nosotros llamamos peso. Adelante. Dices que has desarrollado esa técnica de meditación a partir de eso. ¿Está en alguna cinta o CD que vendas? No, todavía no. Lo haré, hace mucho tiempo que me lo piden. Sí, lo haré en cuanto termine de publicar los artículos de física, porque eso tiene que entrar primero, para que no me desprestigie. Hay que ir con cuidado en este mundo. Aunque ya estoy más allá del borde, pero estoy intentando minimizar los daños. Si os fijáis en esto, en ello, y eso será pronto, porque voy a publicar en noviembre. En la Temple University Press, que es una publicación de evaluación por expertos, y es solo la primera publicación, que es una visión general, y esta tendrá secciones que serán publicadas en otras revistas, probablemente FINS.Rev y publicaciones en matemáticas, para las soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein que descubrimos. Pero aquí tenemos un quasar, con la misma dinámica de vórtices yendo hacia la singularidad. Ahora bien, estos vórtices tienen 10 elevado a 6 años luz. Esto es un vórtice con una longitud de 1.000.000 de años luz. 1.000.000 a la velocidad de la luz, ¿vale? Tardaríais 1.000.000 de años en llegar al final de ese vórtice, ¿de acuerdo? Y eso es solo la mitad. Y ese vórtice está girando a casi la velocidad de la luz. Se cree que esos vórtices son vórtices relativísticos. Giran a casi la velocidad de la luz. ¿Podéis imaginaros la dinámica que se requiere? ¿Podéis imaginaros la torsión que eso genera? Y no han calculado la torsión. Es como, espera un momento, con razón, os falta energía. Adelante. ¿Tenemos alguna idea de cuál sería la proporción de esa torsión respecto del total de masa energía de ese... Estamos realizando ahora esos cálculos. No es algo evidente, porque debemos añadir la torsión y la función del efecto Coriolis a la variedad espaciotemporal. Y la torsión está escrita en vectores y las variedades espaciotemporales están en tensores. Así que hay que realizar la conversión y es una tarea grande. Estamos en ello y parece extremadamente prometedor. Está muy bien, la verdad, muy bien. Pronto podremos aportar respuestas a eso. Pero aquí, fijaos en el fractal. Esto es un cuásar, un vórtice de 1.000.000 de años luz. Aquí hay un microcuásar, se encuentran dentro de las galaxias. Y tienen unos vórtices de 3 años luz, pero son exactamente la misma dinámica. Cuásares, microcuásares y estrellas en colapso. Distintas escalas, la misma dinámica. Podéis observar esta dinámica a todos los niveles. Aquí tenemos un púlsar. Aquí tenemos otra vez la misma dinámica. Esto, de hecho, es una imagen de estos vórtices, yendo hacia el centro del púlsar y luego, cuando tomaron una foto del centro del púlsar, podéis ver los pétalos emerger del octaedro, en el medio del octaedro. Fijaos en estos twistores. Esto la parte de abajo, la parte de arriba del púlsar. Y, como dije, la misma dinámica se encuentra en la superficie de la Tierra. Y en realidad, la misma dinámica se encuentra en la superficie del Sol, en la superficie de Júpiter, etc. Así que, la geometría final es algo parecido a esto. Un vórtice doble, un toroide doble, en el cual se genera un plano ecuatorial de ondas gravitatorias. Y en la singularidad, los 12 vértices de la estructura fractal del vector de equilibrio, que determinan la escala de la topología del espacio-tiempo. Ahora bien, escribimos todas las matemáticas para esto y funcionan. Cuando escribes las matemáticas en teoría de grupos para estas dinámicas, acabas explicando o justificando todas las partículas subatómicas y todas las fuerzas.